Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Cuenca a través de la señal nacional de RTV y nuestras redes sociales. Iniciamos este espacio desde la ciudad de Cuenca en vivo y en directo. Son las 12 del día y lo hacemos con esta imagen de la iglesia del Cenáculo. Esto en la intersección de las calles Simón Bolívar y Tarqui, en pleno centro histórico de la capital Azuaya. Y bueno, es parte también del patrimonio que tiene nuestra querida, nuestra hermosa ciudad de Cuenca. Es una de las varias iglesias que tiene Cuenca y bueno, que se han constituido también en un atractivo, sobre todo para aquellos que realizan turismo, ya sea a nivel nacional e internacional. Y con esta imagen, en un día soleado, iniciamos precisamente Mundo Cuenca. Y bueno, vamos con el detalle de la información. El Consejo Nacional Electoral ratificó este miércoles la cancelación del Partido Unidad Popular, por lo que el proceso de eliminación del registro de organizaciones políticas continúa. El organismo del sufragio negó un pedido de Giovanni Atariguana que solicitaba se corrija la resolución del CNE con la que se dispuso el inicio de la anulación de esta organización. Que la organización política, mediante resolución PL-CNE 2263-2026 del 26 de marzo del 2026, se le otorgó el derecho constitucional de defensa, concediéndole el plazo establecido para que presente las pruebas que desvirtúen que no se encuentre incurso en la causal de cancelación, sin que la documentación haya sido remitida y que se desvirtúen los elementos técnicos notificados. En tal virtud, este órgano electoral ratifica que la organización política se encuentra incursa en lo establecido en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia, es decir, ha disminuido el total de sus afiliados a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley. Es necesario dejar sentado que este órgano electoral ha tratado con total responsabilidad el criterio y los requerimientos de cada uno de los consejeros, tanto principales como suplentes, así como de la organización política, toda vez que es necesario garantizar el derecho a la tutela administrativa efectiva reconocido en el artículo 76 de la Constitución, conforme lo ha desarrollado la Corte Constitucional en la sentencia número 40-26-IN/25, y considerando que la resolución recurrida es clara, completa, legítima y congruente y no incurre en lo establecido en el artículo 241 del Código de la Democracia, mi voto a favor del informe. Y el abogado de Aquiles Álvarez, Ramiro García, se refirió a la salud del alcalde de Guayaquil, recluido en la cárcel El Encuentro. Según el jurista, lo que se pretende por parte del sistema es generar sufrimiento y dolor. El burgomaestre entró pesando 115 kilos y ahora está en 90, afirmó. Enfatizó que hay al menos 2 personas fallecidas por tuberculosis en el centro penitenciario y que las autoridades guardan silencio. Por parte del sistema es generar sufrimiento, ¿no? O sea, lo que ellos quieren es generar dolor. El alcalde entró con alrededor de 115 kilos, recordemos que es una persona muy, muy alta, y ahora está con 90 kilos, es decir, 25 kilos menos. Estamos hablando de 55, casi 60 libras que ha bajado. Entonces, esto no es que ha bajado porque está sometido a algún plan de reducción de peso, ni mucho menos. Es decir, son deficiencias nutricionales lo que ha hecho que baje. Es la forma en que está siendo tratado. Y esto, obviamente, al mediano plazo, pues va a pasar factura a la salud del alcalde. Pero aparte de eso, tenemos conocimiento, y esto sí es gravísimo, de que hay al menos 2 personas muertas por tuberculosis en la cárcel denominada del Encuentro. Y sobre esto se guarda silencio por parte de las autoridades. Y eso sí resulta gravísimo, que se oculte una condición de pandemia tan grave como la de la tuberculosis, que además ya está cobrando muchísimas vidas en los diferentes centros de privación de libertad del país. Seguimos con más noticias. Edison Deleg, representante de los trabajadores de la salud, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca y aseguró que pacientes continúan comprando sus propios medicamentos.
debido al desabastecimiento. Señaló que incluso fármacos básicos como paracetamol, omeprazol y tramadol son insuficientes y cuestionó la centralización en la compra de medicinas, además de denunciar acoso laboral y sobrecarga para el personal sanitario. Muy preocupados por la grave situación que viene atravesando la salud pública, que se profundiza esta crisis y que no hay indicios de solución. No podemos aceptar medidas parches, ¿no? Se señala que está llegando la medicación totalmente insuficiente ante la gran demanda que tiene la población. Hemos demostrado que la gente sigue comprando los medicamentos. Esto es únicamente de 1 o 2 pacientes, entre entre estos 2 días. Ese es el reflejo efectivamente de lo que está ocurriendo. ¿Medicinas como cuáles, estimado, eso? Porque dice el gobierno que ha llegado Vea, medicina. desde paracetamol. Vea, no hay paracetamol. No hay... ¿Qué dice esto? Paracetamol. Omeprazol. De 1 gramo. Omeprazol. Mire, realmente son tramadol. La gente está comprando absolutamente todo, porque lo que está llegando es insuficiente y se están repitiendo. Cosas que ya llegaron la semana pasada, vuelven a subir. Debe volver nuevamente a lo que era, cómo se estaba adquiriendo en cada una de los hospitales, de las casas de salud. Caso contrario, esta centralización va a continuar. No se va a dotar de las medicinas en los hospitales. Entonces nosotros no podemos efectivamente permitir eso. Pero la crisis de la salud no pasa únicamente por la falta de medicamentos, de insumos, la falta de infraestructura, de equipamiento. También nos golpea a los servidores, a los trabajadores. Estamos nosotros realmente siendo hostigados, siendo perseguidos. Tenemos acoso laboral terrible de las autoridades. No se han llenado las vacantes de los trabajadores durante muchos años y eso lleva a que tengamos más recarga laboral. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial y al volver estaremos continuando con este noticiero. Bueno, esta es una imagen, vamos a ver, es del río Tomebamba, orillas del río Tomebamba, años 1920 a 1930. Esta es una foto de Manuel J. Serrano, de cómo era en esa época el río, sobre todo las orillas del río, el entorno del río Tomebamba, que hoy sigue constituyéndose en un ícono en la ciudad de Cuenca y un gran atractivo para la ciudad por todo lo que significa precisamente para los cuencanos. Con esto vamos a hacer una pausa y al volver estaremos dialogando, tendremos un diálogo con Álvaro Lavanda. Él es gerente del Consorcio de Transportistas Urbanos de la ciudad de Loja. Loja está en este momento paralizada. Bueno, el transporte urbano está paralizado en la ciudad de Loja. Hablaremos sobre esta situación. No se vayan. Amigos televidentes, y a esta hora saludamos a Álvaro Lavanda, economista Álvaro Lavanda. Él es gerente del Consorcio de Transportistas Urbanos de la ciudad de Loja, a quien le saludamos muy cordialmente desde RTU Noticias, desde la ciudad de Cuenca. Álvaro, bienvenido, estamos en vivo en este diálogo. Quiero comenzar preguntándole sobre la situación del transporte urbano a esta hora. Ayer se paralizó definitivamente la ciudad de Loja por la falta de servicio de transporte urbano. Pero ¿cómo está hoy Loja? ¿Se pudo llegar a un acuerdo en torno a sus pedidos, a un acuerdo con el gobierno? Porque al final el que sigue perdiendo es el ciudadano. Bienvenido. Buenas tardes. Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a la audiencia. Sí, desde el día de ayer
La transportación urbana aquí en el Cantón Loja se aplegó al tema del derecho a la resistencia y también al derecho a no trabajar a pérdida a las condiciones actuales que tiene el transporte urbano. Las bases de la transportación se reunieron el día lunes No. eh, para tomar la decisión sobre esta medida de hecho que se tomó el día. ¿Han tenido nuevos diálogos con las autoridades de Loja? Entendemos que ayer se reunieron con el gobernador, hoy estaba previsto también entendemos, con gente del municipio. ¿Cómo está el proceso de diálogo? Fernando, al respecto de eso, el día de ayer tuvimos todo un día de diálogo entre el procurador síndico, el tema del director de movilidad, tránsito y transporte de aquí del Cantón Loja, la señorita alcaldesa y sus asesores, donde hacíamos sentir el tema de la afectación económica en la que está ya la transportación urbana a raíz de la no ejecución de la tarifa que fue aprobada por el Cabildo de Loja. El 27 de abril, en votación, se aprobó con 7 votos ya la reforma a la ordenanza 055, mas no ha sido aún ejecutada por algunas observaciones que acaba de hacer la alcaldesa. Entonces, esa preocupación de que no se pueda llegar a cristalizar este pedido que por más de 6 años se ha venido pidiendo y 2 desde que se inició este proceso se tenga retrotraer o volver a iniciar, ha complicado bastante. Adicional a eso, pues el tema del insumo principal del combustible de $3.10 ha encarecido aún más el mantenimiento de las unidades, el poder seguir sirviendo a la ciudadanía, y con la tarifa que se tiene actualmente pues ya no se puede prestar las garantías para poder seguir sirviendo a la ciudadanía. A ver, ¿cuáles son en este momento las aspiraciones? Usted me dice hay que comenzar desde cero porque, claro, entendemos que ya que ya se puso a conocimiento del Cabildo para trabajar una ordenanza en torno a esto. En este momento ustedes están cobrando 30 centavos de dólar, la aspiración de ustedes era de 47, 48 centavos. ¿En esos parámetros se manejaría? Exactamente, Fernando. El estudio técnico, o mejor dicho, actualmente en la ciudad de Loja, en el Cantón Loja, se cobra una tarifa de 30 centavos que la tenemos desde el 2014, donde se adquirieron ciertos compromisos por parte de los transportistas con el Cantón Loja. En el 2024 se inició el cálculo de la tarifa, o el estudio técnico mediante el cual el Cabildo votó, donde el combustible estaba a $1.80 y la tarifa en punto de equilibrio era de 32 centavos y de 36 más la rentabilidad que genera del 14% que lo dicta la ley o la metodología de cálculo de INES. Bajo esto es lo que se estaba votando, más si es que se vuelve a retrotraer o se vuelve al tema de que se pueda ya dar de baja la ordenanza, tendríamos que tener una actualización ya con los costos de combustible que tenemos actualmente de $3.10 para poder sostener el servicio. Más o menos conversábamos, decíamos que podría ser el estudio técnico de la municipalidad, que tiene un sesgo de unos 10 centavos entre el que a veces se realiza el consorcio con el que ellos han hecho, y podríamos estar hablando de entre unos 48, 47 centavos que sacaría el municipio de Loja al respecto. Pero esperemos no llegar a esas instancias, que se apruebe primeramente los 36 centavos que está ya votado y aprobado por el Cabildo, y de ahí pedir una nueva actualización al estudio de la tarifa. Ahora, esos 36 centavos o esos 48 centavos es difícil cobrarle al usuario por la situación económica, porque claro, hay mucha gente que tiene ya un presupuesto para el transporte urbano, hay gente que tiene que coger 2, 3 buses, hay algunas personas que tienen que llevar a sus chicos al colegio, es decir, son diferentes circunstancias. En esa línea, claro, el municipio tendrá que subsidiar este incremento, ¿así lo han planteado ustedes o cómo ven en perspectiva? A ver, verdad es, bueno, aquí en Loja pues sí tenemos ciertos beneficios, o tal vez que se va ayudando a la ciudadanía. Tenemos la ruta troncal, que son 3 de las líneas, que son más
más o menos el 45% de la flota se puede hacer transferencias entre estas líneas, ya sea en el mismo sentido o cambiando de sentido. Entonces, el tema de la transferencia también ayuda a la ciudadanía, pero ¿quiénes son los llamados al tema de buscar los mecanismos para que el ciudadano no se vea afectado tal vez en el pago del pasaje urbano? Pues son los concejales, el Consejo Cantonal, de buscar estos mecanismos de poder compensar la tarifa técnica, porque técnicamente se mueven los vehículos, con la socialmente justa o la que pueda o la predisposición al pago que tenga la ciudadanía. Más tal vez no hemos tenido por parte de la municipalidad estas ofertas o estos caminos tal vez a poder llegar o poder sustentar una tarifa socialmente justa. Ahora, esta tarifa o esta nueva tarifa incluiría también una mejora del servicio, diríamos, un cambio en el servicio urbano en la ciudad de Loja, ¿o no estaría atado a eso? A ver, Fernando, el tema, primeramente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerlo sostenible al servicio. Hay que ser sostenible y sustentable en el tiempo el servicio de transporte urbano. Luego, aquí en Loja, sobre todo, tampoco nunca ha sido reconocido los avances que hemos tenido como transportación urbana. Se hizo la ordenanza 023 del 2020, donde hace el sistema de cobro integrado de recaudo, más nunca se tuvo por parte del municipio un reconocimiento sobre la tarifa a esta implementación de este sistema. Entonces esto también ha encarecido aún más el tema del servicio o para poder sostener el servicio con la tarifa que se tiene actualmente de 30 centavos, pero igual siempre comprometidos con la ciudadanía y sobre todo el tema del trato al usuario, que es lo que en mayor medida se nos hace o se nos recalca por parte de la ciudadanía, porque del común que siempre hay los reclamos que he visto en algunas otras cantones o ciudades, nosotros la flota vehicular no tiene más allá de unos 10 años de vida útil, 100 de nuestras unidades principales tienen no menor una vida de 5 años, un muy buen parque automotor, entonces tendríamos que ir más o menos por el tema de mejorar el trato hacia el usuario, y eso lo hemos venido haciendo conjuntamente con las operadoras de transporte, que los conductores tengan esta capacitación y podamos brindar el servicio que la ciudadanía merece. Ahora, Álvaro, en cuanto precisamente a la situación que se está viviendo en este momento sobre el incremento de los combustibles, que bueno, son situaciones exógenas de la guerra en Irán, todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, que está afectando precisamente el costo del barril de petróleo y por ende el tema de los combustibles, de los hidrocarburos. ¿Cómo les ha afectado a ustedes este último incremento sobre todo? Entonces yo quiero ver una relación de cuánto ustedes, por decirle, utilizaban de combustible un día y ahora cuánto tienen que pagar por esa tanqueada. Ya. Sí, Fernando, el tema, verá, cuando el combustible estaba a $1.03, promedio diario se pagaban $23 diarios. Ahora, al precio actual del combustible, esto se ha triplicado, estamos entre 70 y $75 diarios en consumo o pago por los galones de combustible que estamos teniendo o que incurre la transportación urbana. Entonces, esto de los ingresos que se están generando por la recaudación de la caja común, más o menos diario se va cerca del 70% de un ingreso diario solo en uno de los insumos, porque también hay que ver que existen muchos más, mano de obra, tema de mantenimientos correctivos, preventivos, y eso hay que hacerlo con el 30%. Adicional, tenemos que continuar, que es un medio de subsistencia para muchas familias, los transportistas, pero también tienen familias que alimentar, dar educación a sus hijos. También se tiene que pagar, sobre todo las unidades nuevas, pagar las cuotas en los bancos, y con ese porcentaje que hay de lo que queda del día de trabajo, pues ya no resulta viable seguir sirviendo bajo estas condiciones con la tarifa que tenemos actualmente, porque con 30 centavos nosotros somos una de las ciudades intermedias que aún tenemos una tarifa retrasada del 2014, cuando ya hay municipios que están o cantones que están ya luchando por una tarifa sobre los 40 centavos que ya tienen actualmente, y en Cuenca creo que está pagando el usuario 30 centavos, pero la tarifa subsidiada es de 40 centavos. Ahora, ¿qué alternativa le ve usted en este momento
si bien es cierto, se busca una solución, entendemos que hay diálogos, pero la ciudadanía sigue perjudicada con esta situación. Es decir, no hay servicio de transporte urbano, que es un servicio público muy necesario, e incluso entendemos que la alcaldesa, el municipio han anunciado sanciones a los transportistas que no salgan a trabajar, es decir, que han asumido este paro, que ustedes lo dicen, sí, derecho a la resistencia. Entonces, ¿qué se puede esperar para las próximas horas? Porque, insisto, la perjudicada en este momento es la ciudadanía. Al respecto, nosotros lo que hicimos, y en una manera no solo simbólica, sino que también se le entregó las llaves de las unidades a la señorita alcaldesa para que ella pueda operarlas, o que se nos dote del combustible para poderlo hacer, porque eso está quejando actualmente el tema de que del tema de la resistencia que estamos teniendo ahora. Entonces, las unidades están a disposición de la autoridad competente, porque adicional a eso, ¿quién es quien hace el tema de ordenar, regular y planificar el transporte urbano? Es la autoridad competente, en este caso por medio de la dirección, la señorita alcaldesa. Entonces aquí no es un tema de que se le puede ya obligar al transportista a trabajar a pérdida con la tarifa, que seamos claros, son 12 años que no ha sido revisada. En 12 años no hay un producto que tenga o siga teniendo el mismo costo, entonces esto ha afectado y encarecido aún más el mantenimiento, y como en algún momento conversaban algunos conductores, algunos socios, resulta más factible tener el carro detenido, parado, que sacándolo a trabajar, porque todo lo que haces en un día se va solo en el tema del combustible y los mantenimientos, no queda nada para poderle dar la subsistencia a sus familias. Bueno, estamos cerrando este diálogo. Gracias a nuestro invitado en esta mañana y tarde, Álvaro Labanda, economista Álvaro Labanda, gerente del Consorcio de Transportistas Urbanos de la ciudad de Loja. Que tengan muy buen día y estaremos pendientes, por supuesto, Álvaro, de lo que acontezca en esa ciudad. Fernando, muchas gracias a ti también por esta entrevista y poder informar también a la ciudadanía que te escucha allá en la provincia, en el Cantón Cuenca, para que también se entere de lo que está sucediendo aquí en Loja y las repercusiones sobre el tema de que no se revisen las tarifas, con la responsabilidad que cada GAD asumió en el año 2012, cuando tal vez les fueron entregadas las competencias. Muy bien, gracias Álvaro. Vamos a continuar con más noticias. Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, señaló que el fraude está en marcha frente a la resolución del CNE de negar el pedido de corrección para evitar su cancelación. Denunció que el dictamen es una aberración jurídica extemporánea y que se convocó ilegalmente a consejeros suplentes para viabilizar el fallo. Está claro que el fraude está en marcha. La actuación del día de hoy de Diana Tamaí y 2 consejeros suplentes es una verdadera aberración jurídica. De manera dolosa y fraudulenta han tomado una decisión contra toda norma jurídica y evidencian la obsesión por cumplir las órdenes de Daniel Noboa de proscribir a la Unidad Popular de la participación en las elecciones 2026. En todo este tiempo, Diana Tamaí no ha tenido ni argumentos ni los votos. Y hoy saca una resolución en base a artimañas. En primer lugar, la contestación para negar nuestro recurso de corrección es totalmente extemporánea. El artículo 241 del Código de Democracia establece que tenían 3 días para contestar. Ese plazo feneció el día 2 de mayo. En segundo lugar, como no tenía los votos, ahora, violando la ley, los procedimientos, ha hecho un pleno a la carta. Aprovechado que los consejeros Elena Nájera y José Cabrera estaban con licencia, los 2 consejeros que se habían opuesto con sus votos a la cancelación de Unidad Popular, se aprovecha esa circunstancia para convocar la sesión. Y se convoca de forma ilegal a los consejeros suplentes. El principio legal es que quien debía continuar la sesión 034
era quienes conocieron el recurso originalmente el 2 y el 3 de mayo. Por tanto, la votación de Diana Tamay y 2 consejeros suplentes carece de legitimidad. Los turnos de lunes 18 y martes 19 de mayo serán reagendados tras los problemas técnicos en el Sistema Único Integrado de Tránsito, SUIT, de la Agencia Nacional de Tránsito. Eric Hidrobo, director de la entidad en Cuenca, se refirió a este tema. Esto es un tema del sistema a nivel nacional que se ha encontrado con ciertos inconvenientes y ciertos problemas, lo cual nos ha imposibilitado, lógicamente, que estemos al 100% operativos, pero sí comunicar a la ciudadanía que todos estos turnos que han sido rezagados desde el día lunes y el día de hoy, martes, ¿sí?, van a tener una atención prioritaria, van a ser atendidos con una atención prioritaria. Los protocolos de atención nos estarán enviando en el transcurso del día y lo cual se publicará lógicamente a través de las redes sociales de la Agencia Nacional de Tránsito y más bien ahí recomendar a la ciudadanía que sigan a los medios oficiales y que lógicamente verifiquen en los medios oficiales las disposiciones que la Agencia Nacional de Tránsito da, que no se fíen de páginas troll o páginas que no son medios oficiales en cuanto a este tipo de información. Pero lo que sí anticipar que van a tener una atención prioritaria, es decir, todavía no sabemos si es que se va a disponer el mismo turno, ¿sí?, o si es que van a tener lo que reagendar, pero lo van a tener con una atención prioritaria por parte de cada una de las agencias. Cristian Astudillo, presidente de la Cruz Roja de la SUAY, informó sobre las campañas que desarrolla la institución en Cuenca, entre ellas la entrega gratuita de jeringas para personas con diabetes y una jornada masiva de donación de sangre por el Día Mundial del Donante. El próximo 14 de junio la entidad busca recolectar al menos 500 pintas de sangre para abastecer la demanda mensual de hospitales y clínicas de la provincia. Actualmente estamos con una campaña de entrega de jeringas a personas que tienen diabetes, totalmente gratuito, solo tienen que acercarse a nuestras instalaciones de la Bollera y Presidente Córdoba, en el cual incluso pueden tener alguna revisión médica y lo que es medición de la glucosa totalmente gratis. Estamos con 160.000 dosis de jeringas para la ciudad de Cuenca. Este 14 de junio es a nivel mundial el Día del Donante de Sangre. Vamos a tener una campaña masiva en el estadio. Ya les avisaremos a posterior los horarios exactos, pero una iniciativa muy grande aquí en la ciudad de Cuenca. Bueno, la sangre más común es la de tipo O. Entonces, al ser la más común es la que más se necesita todo el tiempo, pero también tenemos a veces temas de sangre específica en la cual pues tiene que ser de manera específica para ciertos pacientes. O en este caso, por ejemplo, para neonatos, la sangre tiene que ser extremadamente fresca, hablemos así, que en máximo 24 horas de congelamiento. Todas las personas a partir de que tengan ya sean mayores de edad, que tengan el peso adecuado, que no estén consumiendo medicamentos, que no se hayan hecho piercings o aretes en el último año, son aptos para la donación. Sí, tatuajes de mínimo un año después se puede ser ya un donante de sangre. Bueno, nosotros a nivel de la provincia necesitamos un aproximado entre 1.000 y 1.200 pintas de sangre mensuales. Es lo que más o menos la ciudad requiere entre las clínicas y las instituciones médicas. Nosotros ese día esperamos por lo menos cumplir con una meta de unas 500 pintas. Bueno, y estamos ya cerrando este noticiero, pero antes queremos contarles sobre un ciudadano que falleció en un accidente de tránsito la noche de este martes 19 de mayo de 2026 en la parroquia San José de Raranga, en el cantón El Sixic, en la provincia de La Suay. Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca acudió al lugar donde encontró a la víctima en una camioneta en la que moradores del sector lo trasladaban en búsqueda de ayuda. Estas son las imágenes precisamente sobre este accidente que se produjo la noche de ayer, insistimos, en el sector de San José de Raranga. Bueno, y otro accidente, allí podemos ver las imágenes precisamente. Esto fue en Pautena, en el cantón Pautena, en la provincia de La Suay. Asimismo, se registró un siniestro de tránsito en el sector del Tahual, en San Cristóbal. Una camioneta se volcó y chocó contra un poste de luz.
Personal de varios organismos fueron despachados por parte del ECO 911 para brindar apoyo en esta emergencia. Ahí pueden ver ustedes las imágenes precisamente de este accidente, 2 accidentes que se han dado en las últimas horas en la provincia de La Suay, tanto en el cantón Sixic como también en la vía hacia la población al cantón Paute. Y con esto cerramos esta emisión de noticias. Gracias por acompañarnos. El día de mañana estaremos, como de costumbre, aquí a las 12 horas en punto, en vivo, desde la ciudad de Cuenca, a través de RTV y nuestras redes sociales. Esto es Mundo Cuenca. Gracias por acompañarnos. Felicidades, buenas tardes.